Hermano Ricardo, por favor, el tiempo es de usted. Muchas gracias, hermano Patricio. Estamos estudiando preparación para el juicio final. Y con esa idea podemos recordar que Pablo en el libro de Hebreos nos está llevando hacia el juicio. En el capítulo 10 encontramos las cosas que necesitamos para el juicio. Dios provee sangre, cuerpo e intercesor. Y nosotros debemos preparar corazón sincero, fe, conciencia limpia y cuerpo lavado con la palabra de Dios. La conciencia limpiada por el perdón de pecados y sincero corazón de deseo de recibir el borrar de los pecados y la perfección de carácter. Entonces, Pablo ya nos ha dicho que vamos a necesitar, pero nos va a dar un poco de tiempo para juntar estas cosas, para aumentar nuestra fe por la palabra, por mandar nuestros pecados de antes a juicio, como dice en 1 de Timoteo 5:24, y de lavar nuestros cuerpos con la palabra en la santificación. Y vamos todavía hasta el capítulo 12 a entrar directamente al juicio en el lugar santísimo celestial. Y durante todo el libro, Pablo nos ha hablado de la importancia de la fe. Ha mencionado más que 10 veces la fe antes de llegar al capítulo 11. En el capítulo 11 lo va a mencionar por lo menos 25 veces y unas veces más después del capítulo 11. Pero en Hebreos 3:4 vimos que en el 3:6, perdón, vimos que somos casa de Dios si retenemos la fe. Y en el 3:6 somos participantes de Cristo si retenemos la fe. Y en el 3:14 entramos en el reposo por fe. En el 3:18 y en el 4:2 y 3 entramos al reposo de Dios por la fe. Y en el 6:12 heredamos las promesas por la fe. Y en el 10:22 hemos visto que necesitamos fe para entrar en el lugar santísimo. Y en el verso 35 dice del capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La fe tiene grande galardón y trae preservación del alma según el 10:39, donde dice, pero nosotros no somos de los que retrocedan para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces Pablo ha puesto a la fe en un lugar muy alto y de mucha importancia. Es la clave para todas las bendiciones, es la clave para entrar en el reposo de Dios. Y así entonces ahora quedamos posible con la pregunta, ¿y qué es la fe? Y entonces nos va a contestar en el capítulo 11. Leemos el verso 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este verso, Pablo está tomando el sistema de escribir común en la Biblia y también con autores buenos hoy en día. Este sistema se puede poner en la pizarra TEE. Tema, explicación, evidencia. En el primer verso está el tema. En los versos 2 y 3 está la explicación y en los versos 4 al 16 vamos a encontrar la evidencia o los ejemplos. Pero la definición es que la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo invisible. Y sustancia de lo que se espera, entonces
para dar la explicación, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hablando de los patriarcas, hablando de la gente del Antiguo Testamento, dice que los antiguos alcanzaron por medio de la fe buen testimonio. Este buen testimonio es que recibieron calificaciones, como en la escuela, calificaciones de 100%. O es decir, uno recibe la sustancia de 100% si cree en Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que espera. Podemos preguntarnos, ¿qué estamos esperando nosotros? Puede ser que estamos esperando tener naturaleza sin pecado, como dice en 1 de Juan 3:2, o un cuerpo perfecto, como dice en Apocalipsis 21:4, o puede ser que esperamos ser completamente funcionable de mente, como dice en 1 de Corintios 13:12, o esperamos recibir la vida eterna, como dice en Juan 3:15, o la resurrección de nuestros amados, como 1 de Corintios 15:22, o la herencia eterna, como dice en 1 de Pedro 1:4. Entonces, este puede ser las cosas que esperamos, y estas cosas pueden ser ciertos para los que tienen fe. Y también dice, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos a Dios, no vemos el templo celestial, no vemos a Cristo obrando en el santuario celestial. Entonces, Él nos va a dar ejemplos de lo que es la fe y primeramente la explicación, y la explicación es que la fe es la sustancia de lo que se espera. Y nos da entonces ejemplos, pero pensar en la sustancia es un buen informe, son las calificaciones de 100%, la justificación, ser contado completamente justo, o ser declarado justo como Abel, declarado sin pecado, porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ese es el testimonio de lo que reciben los que tienen fe, la sustancia de lo que se espera, testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, es un ejemplo, o la explicación es aquí de Abel, que él recibió calificaciones de 100% de ser justo por medio de la fe, declarado justo, y su ofrenda que ofreció a Dios era mejor que el de su hermano. ¿Por qué era mejor? Porque tuvo sangre, él tuvo cordero, y aunque muerto, su fe aún anima a nosotros a ofrecer el cordero a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es ahora la explicación de lo que es evidencia de lo invisible. Por fe entendemos que este mundo fue creado de cosas que no existían antes. Por la palabra de Dios fueron creados las cosas que ahora vemos, como dice en Salmo 33 y como dice en 1 de Juan, Cristo creó todas estas cosas. Es por fe que vemos lo invisible. Ninguno de nosotros vimos la creación, pero de sustancia que no existía salió sustancia visible.
lo invisible, entonces, fue la creación hecha de nada por la palabra de Dios, y Abel también es invisible, pero habla, porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tenemos entonces el tema: es sustancia de lo que espera y evidencia de lo invisible. Y la sustancia se muestra por recibir calificación de justo Abel por medio de la fe, y de ser declarado o de ser hecho el mundo de cosas que no existían antes, es viendo lo invisible. Y la traslación a la vida eterna como Enoc también es evidencia, como dice en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez, es el testimonio de haber agradado a Dios. Es un 100% que recibió Enoc, igual que Abel. ¿Por qué? Porque creía en Dios y fue contado por justicia. La evidencia también es en lo invisible, en lo que dice ahora en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En Santiago 2:19 dice que los diablos crean en Dios, pero lo que ellos creen es que Dios existe, o como Romanos 1:20 dice que es eterno y bueno. Podemos leer en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto creen los diablos. Cuando Cristo estaba en la tierra y un diablo le encontraba, dice, yo conozco quién eres tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos entonces creen que Dios existe, pero más dice en Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, esto hacen los diablos, y que es galardonador de los que le buscan. Es que Dios es bueno, que Dios es amable, y que Él da a nosotros lo que no merecemos. Esto no creen los demonios. Creer que Dios es bueno, que recompensa y cumple sus promesas, esto es parte también de lo que requiere para acercar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora va a pasar a los ejemplos de estas dos cosas, los ejemplos de recibir buen testimonio por la fe y de ver lo invisible por la fe. Y dice el verso 7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces las dos cosas vemos aquí en cuanto a Noé, que él vio lo invisible, ¿no? Él creyó lo que Dios le dijo, que iba a llover,
y actuó. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tuvo entonces un buen resultado la fe que él tuvo, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces fue contado justo, tuvo buen testimonio, como dice en Pedro, dice que es pregonero de justicia. Noé fue pregonero de justicia en su día y fue contado justo. Es ejemplo entonces de ver lo invisible y de recibir buenas calificaciones. Y pasamos en el verso 8 a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces vemos que Abraham no conocía la tierra prometida, era invisible para él, pero se mudó a una tierra prometida, obedeció viendo y viviendo en tinieblas porque esperaba una ciudad, como dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tinieblas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, él creyó la promesa de Dios, tuvo fe en la promesa de Dios, y por esa fe vivió en tiendas, vivió sufriendo, y él salió de su casa linda en Babilonia para ir a una tierra invisible para él, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esto entonces habla de Sara, y dice de ella que recibió fuerza para concebir. Era algo imposible, pero fue habilitado por medio de la fe en la palabra de Dios. Dios lo prometió y ella lo aceptó por fe, y fue un resultado, porque juzgó a Dios fiel a su promesa. ¿Cómo es que Sara consideró a Dios? Galardonador. Este fue el medio que ella entonces recibió poder para concebir y produjo una innumerable cantidad de descendientes. Es el resultado de la fe de Sara, como dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando nuevamente de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Lo que Abraham y Sara no pudieron ver, creyeron en lo invisible, en lo imposible, y recibieron la bendición. Estos son ejemplos de los que es la fe. La fe cree en lo invisible y recibe la sustancia de buen reportaje por medio de la fe. La justicia de Dios a su cuenta por medio de la fe. Y pasando al verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían oportunidad de volver, pero angelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos esperan una ciudad,
aunque todavía es invisible, pero Dios ha preparado una ciudad para ellos, como Cristo dijo, voy a la casa de mi Padre para preparar mansiones para vosotros. De estos versos entonces podemos ver que no recibieron a Abel. Posible se puede poner a un lado Enoch. Enoch fue trasladado por fe, no porque tenía la perfección de carácter, pero seguramente a entrar a lugares celestiales ha recibido la perfección y el sello de Dios vivo. Y después de él, Abraham y Sara son mencionados que creían y esperaban en algo invisible a lo lejos, en una ciudad, y fueron persuadidos de las promesas, convencidos de que Dios era fiel, y abrazaron las promesas por medio de la fe. Así es dado a nosotros ejemplo, y confesaron que eran como peregrinos que esperaban todavía la promesa. No recibieron la promesa, pero creían en la promesa y para ellos fue segura. Buscaron una patria mejor, tuvieron la oportunidad de regresar, dice. ¿Qué nos quiere decir esto? En el verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ese es el tiempo del cual está hablando Pablo, de un hoy. Durante el hoy todavía es posible regresar a los placeres de este mundo, a la casa anterior en Babilonia. Ellos tuvieron tiempo de regresar, pues si hubieran estado pensando en aquella, pero no pusieron sus pensamientos en este mundo, pusieron sus pensamientos en el venidero, en una ciudad hecha por Dios, en mansiones de gloria, pues si hubiesen estado pensando en aquella, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero angelaban una mejor, este celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos creían en la ciudad que Dios preparó. Y como resumen de este sector, podemos decir que la fe es la convicción de lo que Dios dice, de que lo que Dios dice es verdad y que puede cumplir todas sus promesas, como dice en Romanos 4:21. En cuanto a Abraham, en Romanos 4:21 dice de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso, este es Dios, para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y entonces concluimos que la fe es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que puede cumplir todas sus promesas. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hablando de Abraham en Romanos 4, fue contado por justicia, es recibir buenas calificaciones, es recibir un 100%. Y en cuanto a la capacidad de Dios, creían que Dios era capaz de hacerlo. Así podemos decir, Dios es veraz y capaz. Dios es veraz y capaz. La fe entonces considera las promesas de Dios verdaderas y fieles y que Dios es capaz de cumplirlos. Y he puesto aquí
en este sector unas 3 conclusiones. La fe hace realidad lo que esperas y no puedes ver, porque crees que la palabra y las promesas de Dios son verdaderas y que las cumplirá todas. La fe hace realidad de lo que esperas y no lo que esperas y no puedes ver, porque crees que la palabra de Dios y las promesas de Dios son verdaderas y que Él las cumplirá todas. O es decir, Dios es veraz y capaz. Y como segunda conclusión, por la fe somos considerados justos y podemos ver realidades divinas que son invisibles para los incrédulos. Por la fe somos considerados justos y podemos ver realidades divinas que son invisibles para los incrédulos. O podemos poner más corto, somos videntes justos. O es decir, tenemos una visión que los incrédulos no tienen. Y como tercera conclusión, la verdadera fe proviene de la palabra de Dios y siempre produce buenas obras. La verdadera fe proviene de la palabra de Dios. El fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener más fe, si queremos aumentar nuestra fe para entrar en el lugar santísimo, estudiemos la palabra de Dios y siempre producirá también buenas obras en nuestras vidas. La fe produce obras. Entonces es lo que creo importante ver en los primeros 16 versos de Hebreos 11 en cuanto a qué es la fe. Y nos ha dado el tema, y la fe es la sustancia de lo que espera y la evidencia de lo invisible. Estas dos cosas. Después dio la explicación de Abel, que recibió un 100%, de Enoch, que fue trasladado a la perfección, y de la creación que fue hecho sin tener material anterior. Eso aceptamos por fe. Y los ejemplos que nos fueron dados son Noé, vio lo invisible y actuó. Abraham, que no pudo ver lo invisible, pero creyó. De Sara, que creyó que Dios es galardonador y recibió los resultados. Todos estos murieron en la fe, pero puedes ver que en estas historias no menciona ningún pecado de ellos. Y en las historias que vamos a ver en el resto del capítulo 11 tampoco encuentra ningún pecado. Abraham tuvo pecados, Sara tuvo pecados, creía cuando Dios dijo que iba a tener hijo, y Enoch era pecador, y Abel era pecador, y todos estos pecadores en los libros celestiales está puesto el perdón que cubre sus pecados, y aquí no menciona ningún pecado.